porque no a todos los europeos les va la fiesta de la misma manera. ¿Y cómo nos va? No, como miembro del Partido Popular Europeo y por lo tanto como europeo, satisfecho del proceso de unión política europea, de que el proceso de unión económica y de integración europea vaya bien y se progrese, y se ha progresado. Como español, preocupado porque España tiene que hacer un esfuerzo muy importante. España está a muchos años de distancia de los países más desarrollados de la comunidad y ese es nuestro problema. Y no creo que lo que se ha dicho en España, que ha sido la consecuencia de este Consejo Europeo, sea cierto. Nosotros hemos conseguido el reconocimiento de la cohesión, pero el esfuerzo que tiene que hacer España lo va a hacer España sola, no le van a ayudar, no nos van a ayudar a hacerlo. Pero no duda que ese protocolo es vinculante, ¿no?, en relación con la cohesión, ¿no? Sí, el problema no es que sea vinculante o no sea ¿Cuál es el vinculante, problema, entonces? el problema es que es una declaración de intenciones protocolares. Lo único que se ha reconocido es el principio de la cohesión, pero no hay ninguna garantía más. Desde lo que se pedía a lo que se ha conseguido, pues hay un trecho, desgraciadamente para nuestro país, que no es un trecho bueno, porque es un trecho que no existe ninguna garantía de que esos mecanismos de solidaridad vayan a funcionar. Le pongo un ejemplo. Sí. Mire, un agricultor holandés, un agricultor alemán percibe mucho más ayudas que un agricultor español. Dicho sea de otra manera distinta, un agricultor español contribuye al sostenimiento de un agricultor alemán o de un agricultor holandés. Y en materia de unión económica, duda que piensa que hay que hacer un gran esfuerzo. ¿Por dónde cree que debe ir ese esfuerzo de aquí a Lo aquí? tendríamos que hacer de todas maneras, ¿no? Sí. Lo que hay que preguntar es a qué nos obligamos nosotros. Nosotros nos obligamos a un calendario muy rígido, como los demás, con unas medidas y unas consecuencias muy concretas en términos de precios, en términos de déficit presupuestario, en términos de tipos de interés, etcétera, etcétera. Pero nuestro problema, insisto, es el siguiente. Sí. Si yo estoy a un 25% o un 30% de desarrollo de Bélgica, un 40% de desarrollo de Alemania, ¿cómo consigo yo crecer más que los demás? Entonces esas condiciones para la Unión Monetaria ya las tendría que cumplir en todo caso. Ese no es el debate. El debate es cómo crece nuestro país más deprisa que los demás. Ese es el debate verdadero. Entonces le pondré a usted, si me deja otro ejemplo. Sí. Mire, de cada 100 alemanes trabajan 44. De cada 100 holandeses trabajan 42. De cada 100 españoles trabajamos 32. ¿Usted cree que para llegar a esa segunda y tercera fase en la que España tendría que estar entre los 7 países más importantes es necesario un esfuerzo, como está diciendo, pero ha hablado de que es necesario un cambio en la política económica? Claro, claro, justamente por eso. ¿Qué es lo que pasa en nuestro país? Nuestro país puede cumplir todas esas condiciones y seguir a 30 años. ¿Duda que las vaya a cumplir, señor Aznar? ¿Usted cree que va a ser? Creo que se pueden cumplir, ¿Cree que se puede, y espero que se cumplan. Sí. Pero quiero decir que se cumplan no resuelve nuestros problemas. Sí. Porque se pueden cumplir y seguir nosotros a 25 años o a 30 años de distancia de los países más desarrollados de Europa. ¿Qué nos pasa? Le he dicho antes una cosa. Trabajamos en España menor número de personas que en los países más desarrollados. Por cada persona que trabaja en España se produce menos que producen las personas que trabajan en esos países. Gastamos más de lo que ingresamos y vendemos menos de lo que compramos. Competitividad, ese es el problema de nuestro país. Señor Aznar, ¿qué otros asuntos ha habido en esa reunión? Dice usted que ha sido uno de los asuntos, sin duda. Mañana es un compromiso parlamentario. ¿Qué otros asuntos han tratado en esa reunión? Hemos analizado lo que a mi juicio son los elementos principales de preocupación en la vida política española, que son lo que se refiere a la situación de nuestro país, de nuestra sociedad y de los temas de corrupción que yo he denunciado una vez más hace muy poco y que a mí me preocupan mucho. Y que me han sorprendido algunas reacciones, ¿no? Porque da la sensación de como que existe cierto miedo en la sociedad española a hablar, ¿no? Parece que lo preocupante no es que exista corrupción, sino decir que hay corrupción. Y yo creo que al contrario, que al país, a nuestro país, a los españoles hay que hablarles cada vez con más claridad. Ya hay un problema de corrupción, ya hay que afrontar esos problemas de corrupción, ya hay que hacer una sociedad más sana y más saludable. Eso es de lo que se trata. Le voy a pedir una reflexión al hilo de una reflexión que hago. Lo malo sin duda es que exista, ¿no?, y que haya que hablar de eso, pero en fin, si se habla, el que la haga la paga. O sea que al fin y al cabo esa también es una grandeza de la democracia. El que la haga la debería pagar. La debería, sí. Señor Aznar, ¿no cree de todas formas que también puede haber un riesgo de dar la sensación de que haya más de lo que haya? La que haya tiene que haber, ¿no? No puede haber una sensación así. Y si este asunto tan delicado se utiliza como arma política, igual se puede dar una sensación que desde el punto de vista del sistema democrático a lo mejor tampoco tiene mucha rentabilidad. La sociedad española es una sociedad madura, democráticamente madura, y tiene capacidad de absorber muchas cosas. A mí me preocuparía lo contrario. Es que por no hablarlo se traslada otra sensación, al contrario. Probablemente por no afrontar algunos asuntos hay una sensación a lo mejor mayor de lo que es la realidad. Háblese con claridad. ¿Por qué hay miedo de hablar de eso?
¿Por qué hay miedo de hablar de problemas como la droga? Si una sociedad lo que no puede tener es miedo, miedo a expresarse y miedo a afrontar los problemas. Eso es lo que no puede haber en la sociedad española. Y afrontar la corrupción con serenidad, con todas las consecuencias, pensando en lo que es la fortaleza de un país, la fortaleza de una sociedad, a mí me parece una labor política esencial, y el gobernante que renuncie a ella podrá ser muchas cosas, menos un buen gobernante, desde luego. Una labor de todos, sin duda, también. Sin la ¿no? menor duda. De uno más que de otros. Sí. Señor Aznar, tomar en consideración la oferta de la organización terrorista ETA de cesar por un tiempo sus atentados terroristas. Esto es lo que ha dicho el presidente Navarra. ¿Ha estudiado la posibilidad? ¿Qué opinión le merece a usted esa afirmación? Bueno, el presidente Navarra no ha dicho ninguna otra cosa que, por ejemplo, no haya dicho el ministro de Justicia, el señor de la Cuadra, que es posible ver algunos casos individualmente. Sí. Yo lo que pasa es que discrepo de que se ponga el acento en el diálogo, en la negociación, porque con eso lo que se hace es un favor al mundo del terrorismo y al mundo de ETA. ¿Cree que no hay que hablar entonces en ese término? Lo que creo es que hay que decir exactamente que no hay ni diálogo ni hay negociación con ETA. Esa es mi posición, claramente. Y yo, desde luego, piense usted, y es muy duro hablar de esto, pero tan brutal es el asesinato de un niño en el País Vasco como el asesinato de 2 policías en Barcelona. Sin duda, tan brutal. Cuando se producen esos hechos, no se puede hablar en ningún caso ni de negociación ni de diálogo. No hay nada que negociar y nada que hablar, sino fortalecer el acuerdo de partidos para aislar el mundo del terrorismo y para golpear duramente a ETA. Y fíjese usted, ahora algunos se acuerdan, cuando Francia hace determinadas redadas, yo fui hace muy pocos meses allí, es decir, hay que golpear a ETA en Francia, y sigo diciendo ahora, hay que golpear a ETA en Francia y hay que acabar con ETA en Francia. ¿Duda que la postura del gobierno se vaya un milímetro de eso que está diciendo? Afirmo que el gobierno francés podía hacer contra ETA bastante más de lo que hace, y afirmo que el gobierno español podría presionar bastante más al gobierno francés. Señor Aznar, está ahí mismo ya el 92. Tengo entendido que ustedes tienen todo el aparato electoral preparado para el año 92. Ocurra lo que ocurra. Para mí es muy difícil explicar algunas de las cosas que están pasando en la vida española si no es porque va a haber elecciones. Fíjese usted, si hay que hacer ese esfuerzo en Europa, ¿cómo explica usted que se presente este año un presupuesto en el que lo que vamos a gastar es mucho más de lo que somos capaces de ingresar? No tiene ningún sentido. O de lo que somos capaces de producir. No tiene ningún sentido, salvo que se quieran convocar elecciones. ¿Cómo explica usted que Felipe González diga, después de llevar durante 10 años repartiendo subsidios por toda España, diciendo que ahora no es el momento de decir subsidios, sino de hacer otra serie de políticas, otra serie de esfuerzos? Resulta realmente pintoresco, ¿no? Yo, por lo tanto, creo que el gobierno ha perdido la brújula, cosa que es posible, ahora se hace responsable. Es decir, al ciudadano que está en la cola de un hospital, o al ciudadano que le funciona mal el correo, o que tiene problemas de seguridad ciudadana, a ese ciudadano se le dice ahora, ¿usted es el responsable de que el gobierno no pueda controlar los precios en España? A mí eso me parece poco razonable. Yo creo que se ha perdido el norte, se ha perdido una orientación política, y va a haber unas elecciones en el año 92. Si no, no se explican algunas de las cosas que están pasando. Y están ustedes bien preparados, ¿eh? Muy bien preparados, esa es mi obligación. Ha dicho el señor Vidal Quadras, del Partido Popular en Cataluña, que no gobernará el PP en España si no crece en Cataluña. ¿Qué más es necesario, aparte de crecer en Cataluña, señor Aznar? Crecer en todas partes. En algunas partes ya hemos crecido mucho, pero tenemos que crecer en todas partes. Y tengo que decir que el proceso de centrar el partido, de que el partido tenga más fortaleza, más credibilidad, ahí están los resultados electorales, es un proceso que va muy bien. Estoy muy satisfecho, muy orgulloso de mi partido. Es un partido en este momento profundamente maduro, profundamente cohesionado, y eso es una garantía de futuro. Me quedan 2 asuntos puntuales. Adelante. El impuesto de actividades económicas. Ustedes dicen que no están de acuerdo con él. Al fin y al cabo es un impuesto municipal que va... No, es un impuesto estatal. Lo que pasa es que su recaudación compete a los municipios, pero es un impuesto... Ustedes tienen un gran poder en muchísimos municipios, de muchísima importancia. Ya, pero... ¿Por qué se oponen? Porque nos consideramos un impuesto absolutamente injusto. Mire usted, si usted tiene una tienda, se le puede multiplicar por 400 lo que usted paga. Si usted tiene un almacén, a lo mejor paga menos. No tiene ningún sentido. ¿Por qué va a pagar menos el que tiene una superficie más pequeña que el que la tiene más grande? No tiene ningún sentido. Se producen situaciones de injusticia. Lo que hacen nuestros ayuntamientos es cumplir la ley. Y lo que hace el partido es pedir que la ley se cambie. Y por eso pido que la ley se cambie, porque es injusto. Es como el catastro, pero aplicado ahora a los pequeños comercios.
comenzamos con el último compromiso del partido que tenía usted, lo último que ha hecho antes de venir aquí. No me quería yo ir sin preguntarle algo, fíjese, sobre la URSS, asunto largo, Dios mío, para hablar mucho más, a ver si buscamos la manera de seguir hablando de estos asuntos, pero en enero... Yo encantado de hacerlo, pero hace mucho que no venía hasta casa, ¿eh? Encantado. Está invitado siempre, Muchas gracias, señor Aznar. Patrocina a Estados Unidos una conferencia en enero y ¿qué opinión le merece usted en relación con el apoyo que deba dar España a esa conferencia de apoyo a pleno, a la apoyo Unión pleno, Soviética? teniendo en cuenta que en la ex Unión Soviética Sí, en la ex Unión Soviética. hay nada menos que 30.000 cabezas nucleares. Sí. No se puede andar uno con muchos miramientos. ¿Cree correcto el papel de la comunidad? ¿El papel que va a jugar la comunidad? ¿O cree que Estados Unidos está jugando un papel más de lo que debe? Bueno, yo creo que en este momento, con 30.000 cabezas nucleares que no se sabe muy bien dónde están ni cómo pueden ser utilizadas, que juegue un papel más importante Estados Unidos o la comunidad me parece de menor cuantía. Lo que hace falta es que la comunidad y Estados Unidos jueguen el papel que garanticen un proceso estable, lo más estable dentro de las circunstancias que son muy difíciles, en la ex Unión Soviética, que no produzca algún riesgo que el secretario de Estado norteamericano Baker ha anunciado. Imagínese usted lo que sería una guerra civil atómica en la ex Unión Soviética. Eso es lo que hace falta. Señor Aznar, vamos a seguir buscando la oportunidad de seguir hablando de estos temas de actualidad. Que le vaya muy bien. Lleva unos días dejando de fumar, ¿verdad? Llevo 9 días. Una pequeña intimidad que me permito decir. Y además yo